Buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Para ir cerrando este primer festival del Atún Rojo, hemos pensado que una de las formas, pues vamos a decir, más bonitas que podríamos hacerlo, más representativa, es traer a las personas que han marcado pues bastante el pueblo de la Restinga o que son más relevantes o que fueron o son más relevantes en sus inicios. Tenemos a Ofelia, que fue una de las primeras empresarias con... que tenía la venta, tenía una venta, el primer teléfono. Bueno, ya nos irán contando todo, un poco todo. También tenemos a Pancho y a Pablo, que fueron también dos de los pescadores que vinieron de otras islas y empezaron a crear este pueblo pesquero en la Restinga. Son la historia viva de este pueblo y la verdad que es una fortuna y nos sentimos muy agradecidos desde el Ayuntamiento del Pinar que hayan aceptado estar hoy aquí con nosotros contándonos pues sus historias, que al final la historia de sus vidas es la historia de parte de nuestro municipio. También nos acompañan David, que próximamente será el patrón mayor de la cofradía de Nuestra Señora de la Virgen de los Reyes. También tenemos a Jesús, a Chuchi, que es el presidente de Pesca Restinga. Y como no, una de las mejores personas pues para llevar este acto y hacer de moderador, tenemos a Carmelo Padrón, por todos conocidos, una de las personas que más sabe sobre la historia de la Isla del Hierro y que más trabaja día a día y también que siempre está pues dispuesto a colaborar, así que también muchísimas gracias pues a todos ustedes y todos los que estamos aquí estamos deseando escucharles y disfrutar mucho de este acto. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Esto va a ser un acto bonito porque nos conocemos todos y cuando todos nos conocemos, pues ya hay más confianza. Vamos a hablar precisamente de cosas que han pasado en este pueblo de la Restinga, el pueblo más joven que tiene la Isla del Hierro, que ha tenido su trayectoria, sus vicisitudes, sus pobladores, sus momentos difíciles y todo. La Restinga, podríamos decir que su historia como pueblo habría que dividirla en tres partes fundamentales que han marcado este territorio. Primero, de 1911 a 1935, del 35 al 60 y del 60 hasta nuestra fecha. Son tres periodos completamente diferentes para este pequeño pueblo de la Restinga. Rápidamente nos van a contar todos los demás sus experiencias, pero nada más que una introducción para que vean cómo ha cambiado el pueblo en este siglo prácticamente. 1911, 1935. La Restinga está dedicada casi exclusivamente al transporte como puerto comercial para sacar los productos del Pinar, que eran los higos pasados y los lentejones. ¿Por qué? Porque no había carretera, en toda la Isla del Hierro no había ni un metro de carretera. Entonces hubo una política, en 1911 fue el año más calamitoso que se recuerda, peor que el 48, porque el 48 había ya carretera y camiones y se podía llevar agua a los pueblos. En el 11 no había ni un metro de carretera, se pasó mucha hambre y la gente tuvo que emigrar en masa a Gran Canaria, a Tenerife y sobre todo a Cuba. Entonces, la miseria que había en el Hierro llegó hasta las Cortes Generales y allí se decide que había que hacer algo, que había que hacer alguna cosa para aliviar la miseria que había en el Hierro. Incluso el cura, el único cura que había, don José Francisco Hernández Ayala, un herreño que estuvo 50 años de sacerdote aquí en la isla, le escribe al obispo, le dice que si no toman medidas se queda sin feligreses y llega al Senado. Esa primera parte, entonces el Estado toma conciencia y dice que va a hacer algo en el Hierro para que la gente no se vaya. Y hace tres proyectos. Hacer una carretera del puerto La Estaca a Valverde para que se exporten los productos. Hacer no se llamaba carretera, sino se llamaban pistas agrícolas más bien, o caminos vecinales, era el nombre exacto. Hacer otra del Pinar a la Restinga para poder exportar los productos y hacer otra desde Tigaray a Punta Grande.
estaban reconocidos 3 puertos en la isla, que era Punta Grande, La Estaca y La Restinga. Y se hace el primer movimiento que se tiene en La Restinga, es hacer una carretera, podríamos decir, para exportar los productos agrícolas que se producían en el Pinar. Eso sucede hasta 1935, del 11 al 35. En el año 35 deja de venir el barco a La Restinga. Y ya, pues, no se podía embarcar los productos porque venía una vez al mes el correillo, no se podía embarcar. Pero peor era otra cosa, y es que ya en esa fecha se había hecho la carretera del puerto de La Estaca hasta San Andrés y se había hecho la del Pinar hasta San Andrés. Con lo que ya no valía la pena seguir con la carretera que se había empezado a La Restinga. Y tal es así que estamos hablando de 1911 y hasta 1962 no llega el primer coche a La Restinga, porque no se hizo la carretera. Entonces vean ustedes cómo marca a veces la situación económica, de pasar a ser un puerto comercial. Entonces ya los productos se sacaban por la carretera San Andrés, allí llegaban los camiones y entonces ya no hacía falta llegar a La Restinga. A partir del 62, como les decía, empieza la movida de la población, de estos señores que aparecieron por aquí, 4 señores de La Gomera, 2 venían casados y 2 venían solteros y los casaron aquí, las jóvenes del Pinar, y aquí empieza el movimiento ya como puerto pesquero. A partir del 60 y pico ya no se exportan productos, sino que se empiezan a pescar. Yo quisiera que alguno de ustedes pues, nos cuente esos primeros. Esto es una introducción para saber un poco de lo que estamos hablando y de lo que ha sufrido La Restinga. Yo quisiera que alguno, pues, Pablo, si se acuerda de los primeros años aquellos, que no es por llamarte muy viejo, pero sabes bastante. Bueno, en aquella época, como no había carretera, pues mi madre cargaba el pescado en una cesta, ¿no? Como que yo estuve sirviendo en África, que tenía como una boina como los moros, y entonces no existía el dinero, entonces era cambio. Iban cargadas para arriba y venían cargadas para abajo, una esclavitud pues tremenda. Eso contarlo no es verlo, como lo que sufrieron esas personas aquí. Y nosotros no pasamos de escribo, que es una cosa, pasamos hambre. Sí, hambre. Bueno, efectivamente son momentos emocionantes, momentos que los vivieron y que tenemos que conocerlos también para saber que hoy en día que gozamos de muchas comodidades y de muchos beneficios, pues ellos lo pasaron muy mal. Fueron los primeros a llegar aquí. Repito, La Restinga todavía no tenía población en forma y sufrieron, aguantaron, pescaron y cambiaron. Yo les digo que yo nací en San Andrés, viví en San Andrés, y me acuerdo ver a una señora con una cesta de palma a la cabeza con pescado salado llegar caminando de La Restinga a San Andrés a cambiarlo por ceroada, por algo, para volver para La Restinga. O sea, que eran unas situaciones muy tremendas, ¿no? Así que, Pablo, pasaste hambre, pero trabajaste lo tuyo y lograste que esto fuera un pueblo estable. Sí, y gracias también a don Álvaro. No, que con esto no quiero decir que Venezuela no los ayudó, porque incluso mandaron gente de Venezuela, mandó dinero sin tener ni acciones aquí en La Restinga. Pero como yo los oigo decir por ahí que me voy para mi casa, porque en un pueblo uno no puede pelear con nadie porque con quien habla, pues que nosotros sí, miren, todos estos edificios, aquellos, ¿sabes cuándo los hicieron? Cuando vieron la cosa segura. Que yo también lo haría, si ha tenido plata, pues a lo mejor yo también voy al negocio y lo haría. Pero esta gente, gracias a don Álvaro, que los puso un barco con agua aquí, que el agua valía más que el oro, sí, bueno,
los puso, los dio luz, los regaló barcos, los regaló artes, todo era gratis para los pescadores que habíamos en la Restinga. Y solamente, y el pescado lo pagó, el bonito aquí no se recogía más, ni se comía, porque decían que era muy sanguino y que eso hacía daño, pues ni lo comíamos, lo cogíamos para carnada. Y gracias a este hombre, los pagaba el bonito, me parece que eran 80 céntimos, ya no recuerdo muy bien, en aquella época, 80 céntimos. Entonces empezó la Restinga a ir un poquito para adelante y a circular y a moverlos, como decía el otro, a moverlos. Los pescadores los veíamos aquí con don Álvaro como si fuera que yo lo llegué a ver una vez nada más, porque claro, él aquí pues no venía, me parece que yo lo llegué a ver una vez nada más, pero como si fuera una persona, como algún dios o algo así, si es que existe. Sí, sí. Carmelo. Bien. Gracias, Pablo. Gracias, muchas gracias. Para que se hagan una idea, y eso fue el otro día, en 1950, el censo de la Restinga era de 33 personas. O sea, que vean ustedes la evolución y el trabajo y lo que se encontró Pablo y los demás cuando llegaron aquí. En 50 el censo oficial eran 33 personas que vivían en la Restinga. Ahora nos va a contar usted su experiencia. Venga. Bueno, yo veo que esto es... Sí. Esto es para informar cómo se fundó la Restinga, ¿no? Resulta que la Restinga nadie la conocía. Entonces en La Gomera estaba Ramón Mora en Playa de Santiago y Aquilino Torres en Valle Ganrey. Y en aquel tiempo, en el año 41, porque la guerra terminó, la guerra que tuvimos en España terminó en el 39, según tengo entendido, el año 41 quedó España quemada. De La Gomera emigró mucha gente para el sur de Tenerife a plantar tomatera y darle. Y mi padre prepara con un compañero que tenía, porque tenía dos hermanos que estaban en el cuartel, uno estaba en el Juan Sebastián del Cano y otro estaba en Tenerife, los hermanos más viejos, y con un compañero que tenía mi padre, dice, vamos a ir para el Hierro a descubrir allá si hay pescado. Y llega a San Sebastián para que el correillo le levantara el bote, se lo ponían cubierta, no como hoy que entran. Y ahí se encuentra con Aquilino Torres, que hizo lo mismo. Aquilino Torres resulta que se casó con Guadalupe Piñero. Eran tres hermanas, María Piñero, Guadalupe Piñero, Carmen y la otra, cuatro hermanas, ¿no, Ofelia? ¿Estás oyendo? Entonces se encontró también en San Sebastián que venían para aquí. Llegaron al puerto de Las Tacas. Se llamaba Carmen, la otra se llamaba Carmen. Y las cuatro hermanas con sus maridos, menos la más vieja que era viuda. La vieja Piñera era viuda. Pero vino un hijo que tenía Antonio Piñero, que se casó en el Pinar. Entonces, claro, se llegaron a San Sebastián y los dos barcos los cogió el correillo, los puso en la cubierta, llegó aquí, los echó al agua y salieron por ahí para abajo. Y llegaron aquí y aquí no había nada, nada de nada. Mi padre pues buscó la forma de irse caminando por ahí para arriba al Pinar y fue a la tienda de don Eligio Hernández. Dice, a ver si la gente aquí come pescado, porque él primero echó el mirafondo y vio que había pescado, ¿no? Dice, pero claro, para venderlo déjame ir arriba al pueblo. Mi padre se fue caminando al Pinar, llegó a la tienda de don Eligio Hernández. Entonces dice, mire, aquí la gente de aquí de este pueblo no come pescado. Dice, sí, cómo no, pero lo que no hay quien lo traiga. Dice, caramba, yo soy pescador de La Gomera y vengo aquí a pescar y para traerlo aquí arriba, ¿cómo hay que hacer? Entonces don Eligio Hernández mandó a buscar a Guillermo Montero, el viejo Guillermo Montero, que viniera. Vino Guillermo Montero y se trató con mi padre, que él venía todos los días a buscarle el pescado,
y llevarlo para arriba. Pues así estuvo mi padre 2 semanas. Tenía un sombrero boca arriba. ¿Estamos? Y todos los días le traía el dinero, entonces no había papel, sino los 5 duros. Al sombrero. Cuando llegó a la semana, tenía ya el sombrero lleno de dinero. Dice, oye, tanto dinero y comida que hay aquí, que si el vendedor me trae un día un cestito de higo, otro día me trae un cestito de uva, y mis hijos en La Gomera pasando hambre. Entonces le dijo al compañero, mira, Perico, vamos a La Gomera a buscar a la familia, a traerla para acá. Y dice, no, coño, yo tengo un hijo, lo tengo en el colegio, y a ver si me aprende algo y tal. Sí, pues yo voy. Fueron al puerto de Las Tacas, Perico se quedó allí con el barco, fue mi padre a La Gomera y en una semana recogieron todos los 4 trapos que tenía, porque entonces no había grandes ropas. Y a la semana llegó mi padre aquí a Hierro. ¿Estamos? Pues llegaba aquí y entonces siguió ese Guillermo un poco de tiempo vendiendo el pescado. Entonces empezaron también las hijas del viejo Aquilino, Amelia, Marina y Carmen, eran tres hermanas. Iban para arriba a vender el pescado, pues cambiaban por lo que fuera. Igual por calabaza que por papa, la cosa era traer comida de arriba para abajo y llevar el pescado para arriba. ¿No? Y nosotros pues no podíamos pescar, sino más o menos los que ellas cargaban, ¿no? Porque, y así fue creyéndose la restinga. Pablo llegó más tarde. El padre de Pablo no era pescador. Hubo un corte en el monte para hacer carbón y entonces pidieron gente y el padre de Pablo vino al monte a hacer carbón. ¿Verdad? Pero claro, después como venían al Pinar y se encontraba con la gente de Valle Gantey, que era Guadalupe, la hija de Guadalupe y del viejo Aquilino, se encontraba, entonces esta le informó que aquí abajo estaban viviendo bien, que llevaban el pescado y cambiaban y vendían y tal. Entonces se vino para la restinga el padre de Pablo. ¿Verdad? Se vino para la restinga porque él no era pescador ni nada, pero se empezó ahí y tal, y últimamente se hizo pescador también. ¿Verdad? Y la restinga empezó a subir así. ¿Verdad? El apellido, ¿cómo es? Torres, no, el de Pepe Cervantes, ¿cómo es? Abreu. El apellido Abreu vino de La Gomera. ¿Verdad? Esos fueron 2 que se perdieron de La Gomera y aparecieron en las playas, en un barco, que cuando fueron a regresar no podían y el tiempo los trajo a las playas. Y estuvieron 3 días en las playas cogiendo pescado para los pastores que dicen que habían en las playas, y los pastores de arriba le traían higos pasados y comida y tal, y estuvieron 3 días. Y entonces después se fueron para el Pinar y se casaron en el Pinar. Sí, que es el apellido ese que yo acabo de decir. Abreu, el apellido Abreu. El apellido Abreu vino de La Gomera. ¿Verdad? Pues ahí después siguió el apellido Abreu. Hoy Abreu hay montones ahí en el Pinar. ¿Verdad? Y claro, ¿qué más le puedo contar? Pues aquí trabajando y luchando y fuimos saliendo para adelante. Yo soy uno que llegué con 12 años. Yo nací en el 27 y llegué en el 41, y yo con 12 años pues empecé a trabajar. Es el trabajo que yo aprendí. Yo no aprendí otra cosa. Escuela no tuve, porque escuela no se puso allí en el pueblo donde yo vivía, en Playa Santiago, en el municipio de San Sebastián. No se puso hasta el año 36, o 34. Yo tenía 7 años, admitían de 7 años para arriba, de 7 años para abajo no admitían. Pero había muchos de 15 y de 18 años que nunca habían tenido escuela. ¿No? Había muchos hombres, una escuela, una señora mayor, que me acuerdo el nombre ese, que lo he contado yo varias veces, no lo he oído más nunca, se llamaba Doña Costanza, y era una señora mayor, con su mesita allí, con su silla, y nosotros todos sentados en el suelo. Y no era escuela, sino. Y nosotros pues nos reíamos de la maestra, jugábamos al bolilla ahí dentro y tal, porque yo era uno que yo pensaba
que eso lo habían puesto como para que los padres vieran que los hijos están recogidos, que no están todo el día en la calle peleando, haciendo rindades, jugando al boliche, jugando al tejo, a la piola, porque antes había muchos juguetes, ¿no? Y que yo pensaba eso, que el estudio, que eso que hicieron allí no era para aprender. Yo no aprendí nada. Yo soy analfabeto donde quiera que llego, me presento como un 100% analfabeto. ¿Estamos? Pero después, con la forma de trabajar y buscar la vida y tal, pues uno fue aprendiendo, porque yo vine aquí, y aquí la primera gente que vino aquí fue un señor don Esteban y Juana la Coja, le decían, y él era medio albañil, hizo un par de casitas pequeñitas por ahí, y pusieron una tiendita. Esteban Barusano. Esteban Barusano. Sí, ajá. Y entonces doña Juana la Coja quiso darnos clase a Quilino, a mí, a mi hermana Maruca y a los chiquitos que habíamos aquí. Y yo, claro, allí en aquella escuela que acabo de decir, yo aprendí la cartilla, el abecedario, que la P y la M y la A, pero no sabía que una P y una A y otra P y otra A decía papá. Eso no lo sabía, eso lo aprendí aquí. Y que la M y la A y la M y la A decía mamá, lo aprendí aquí también. Pues me fui defendiendo y yo hoy en día pues me encuentro que sé de todo en la vida. Ha pasado muchos años, voy a cumplir 98, que es bueno decirlo. Y yo lo que les pido a todos, salud, suerte y hay que batallar para poder seguir la vida. Y la vida es más que una. Muy bien, bonitos recuerdos. Ofelia, cuéntanos cómo colocaste el primer teléfono de la Restinga en tu tienda. Pues llegaron con el teléfono y nadie lo quería. Entonces Ofelia dijo, sí, bueno, póngalo en mi casa. Y vinieron y me lo pusieron en mi casa, en una tiendita que tenía. Y así siguió hasta, todavía está. Pero no para la gente, sino para mí. Diga también, que cuando llamaban y querían hablar con Pancho Mora, usted salía o mandaba a alguien a buscar a Pancho Mora para que fuera allí al teléfono. Dígalo. Es que me decían, se vaya a buscarme a mi casa. Digo, vale, tú tranquila, que si te llaman yo voy a llamarte. Pero Ofelia no iba. No siendo algún recado de importancia. Pero por decir, quiero hablar con mi prima, no. Que vinieran ellas a llamar, que en mi casa se llamaba. Lo que yo no tenía derecho a ir de casa en casa a llamarlas. Pero ellas pensaban que sí. Y yo tenía la obligación de llamarlas. Y yo les decía, no siendo una cosa urgente, lo siento. Ofelia. Que fue así de verdad, ¿eh? No son bromas, son de verdad. Que muchas pretendían que ellas estaban en su casa y que fuera a llamarla. Digo, vale, tranquila, tú acuéstate que yo te voy a llamar. Ofelia, ¿te acuerdas el día que te llamaron por teléfono dándote la noticia de los náufragos? ¿Te acuerdas de ese día? ¿Te acuerdas qué fue lo que te dijeron? No, ya no me acuerdo. ¿No te acuerdas a quién saliste corriendo a buscar? A las mujeres de los maridos que estaban por ahí perdidos en los barcos. Sí te acuerdas, ¿ves? Eso sí era importante, eso sí lo fuiste a buscar, pero para tonterías no. Exactamente. Para eso sí. Ahora por recados, no. Para que ellas quisieran hablar con una amiga, no, lo siento. Que vinieran ellas a mi casa.
Ofelia, ¿tú te acuerdas qué cosas vendías tú en tu tienda? Que fuesen extrañas, que la gente siempre te preguntaba o te pedía mucho. ¿Qué cosas tenías tú en tu tienda? Que a lo mejor ahora no hay, o cosas... No, sí, hay igual que antes. Hay de todo. Siendo comida, de todas. Siempre había. El petróleo para las lámparas. ¿Lo vendía ahí también? También había petróleo. Petróleo, claro. Para las lámparas no le había luz eléctrica, entonces el petróleo para las lámparas sí lo vendía. Claro, Sí, también. Sí, porque estaban oscuras. Porque no teníamos luces. Pero vivimos bien todos. Sí, estamos aquí. Ajá. A ver. Bueno, pues vamos conociendo esa pequeña historia, como les decía, una primera etapa casi nula, que era del 1911 a 1935. En el 35 ya, y en esos años empiezan a llegar la gente aquí. Años 50 había 33 habitantes. En 1962 llega por primera vez un Land Rover aquí. La carretera se estaba construyendo, pero al llegar arriba, en la parte alta, bajaba recto por ahí abajo y los coches normales no podían, y solamente los Land Rover podían bajar, y se aprovechaba para llevar el pescado en los... Campo fútbol. Llegaban al campo fútbol y ahí ya no bajaban. Bien, eso después ya al final se termina la carretera y bueno, empieza a crecer. En 1970 ya la Restinga tenía 145 habitantes. Y ojo, 10 años después, 1980, ya tenía el doble, 200 y pico. Entonces es un boom, por eso decía yo que otra etapa de los 60 para adelante es otra etapa en la Restinga. Iba pasando los años, iba subiendo la Restinga. Hoy por lo menos tiene 500. En vez de ir caminando, yo lo llevaba en los burros. Así. ¿Se acuerda de ir en el burro para arriba? Bueno, montones de veces. Y un señor que venía a buscar el pescado, lo llevaba en su caballo que tenía para llevar el pescado, lo llevaba y lo cargaba en el caballo de él. No me acuerdo los nombres. Atilano dice Pablo. Bien, yo creo que es la ocasión de empezar a hacer algunas preguntitas a esta gente para enterarnos más de las cosas. Pues yo tengo una. La verdad que es sorprendente, yo creo que dos cosas. Una, la capacidad que tienen para acordarse lo que van viviendo. Bueno, Pancho es increíble cómo detalla y cómo relata acontecimiento por acontecimiento todo lo que ha sucedido. Pero no vale la pena contarlo. No, hay cosas que no, Ofelia. De todas formas, yo soy muy de tu filosofía. Si tú gobernaras hoy, no había tanto tonto tonteando con el móvil. Que esto hoy en día... Los sentaría bien sentados. Y si querían caminar, tenían que levantarse ellos y caminar. No que los llevaran. Bien hecho. Yo creo que otra cosa sorprendente es cómo ha evolucionado, cómo evolucionó, porque partió de cero la Restinga. En realidad estamos en el 2025, hablamos de 80 años, 70 años. En 70 años ha pasado de cero a lo que es hoy. Pero es que 80 años, en la cronología del tiempo, en la humanidad en realidad es nada, es una milésima de segundo. O sea, el resto de poblaciones son históricas, ¿no? De generaciones y generaciones y generaciones. Pero y sobre todo no cómo ha crecido, porque hoy en día a lo mejor un asentamiento en cualquier otro sitio construyes 4 casas. ¿Cómo ha evolucionado la vida? O sea, ¿cómo ha cambiado la vida de lo que nos relatan ellos hace 60 años, que no tenían para comer, que prácticamente no había nada, no había luz, no llegaba una carretera aquí, no era Madrid, a cómo ha cambiado la vida de todos? Nosotros nacimos ya en otra época, la verdad. Y hay una cosa que yo quiero que me cuenten ustedes. Nosotros somos bueno, meridianamente jóvenes, tampoco es que seamos jóvenes, pero nos da la sensación de que un pueblo como la Restinga, en el resto también, se va perdiendo la cohesión social. O sea,
ese factor humano de compañero dentro de un pueblo? O yo por lo menos tengo un recuerdo antes que cuando había que echar un techo, todos paraban para echar el techo de la casa de no sé quién, o cuando hacía falta algo, como que el pueblo se unía de otra manera, ¿no? No, cada vez se va pareciendo más, a pesar de ser pocos, a una ciudad que no conoces ni al vecino y lo que le pasa al vecino lo miras. Hay quien lo graba con el móvil, lo sube al Facebook, pero no sé Es qué que antes será, no pero, habían. pero ¿no creen ustedes que eso ha cambiado? Que antes era distinto. Claro. Hemos cambiado todos. Antes los barcos teníamos que venir las mujeres a ayudarlos a parar barcos porque los hombres estaban todos para el mar. Y veníamos las mujeres. Hoy no, hoy van todos a ayudarse. Porque como hoy ya no arrastran. Hoy ya tenemos una grúa, pero es verdad lo que dice Michel. Yo me acuerdo de chiquitito, cuando llegaban los barcos que había que vararlos ahí en parales, íbamos todos corriendo a poner los parales, a ayudar. Y las mujeres los iban a ayudar también, porque es que no habían sino Mira, David. 3 o 4 marinos. nada David más. y los que me oyen. Antes aquí se vivía de la pesca nada más. De la pesca nada más. Los que vivíamos aquí en el pueblo. No, De la- de las cabras también. Bueno, ya eso fue más tarde, cuando se fueron casando, que el primero que se casó, Gomero, de los que vinieron de allá, se casó en el Pinares. Se hace de la tanda esa que vino mi padre, y vino Aquilino Torres. El primero fue Antonio Piñero, que se casó en el Pinar con Natal Orosia. Y pues habían muchos más. Después vino los Olmanco, mis hermanos y tal, se casaron más tarde. Pero el primero que se casó fue Antonio Piñero. Que aquí había pocos hombres. No, lo que pasa que... Ofelia, vinieron esos gomeros guapos, claro, y enseguida les echaron el guante. Exacto. Ay. Como eran grandes, casi todos, dice aquí aprovechamos ahora. Y no queremos más gente chica. Vamos a contar chascarrillos de eso, ¿no? Que antes los hombres para ver a las chicas, había en el Pinar una señora doña Inocencia, que era costurera, y las chicas iban a aprender costura. Por las tardes los chicos estaban todos rodeados por fuera esperando a que salgan las chicas. Y como antes no había molino de gofio, cuando había una molienda, los jóvenes nos encargábamos de modelos, las chicas y los chicos. Entonces, sí, ¿usted se acuerda de eso? Bueno, le digo yo que yo tengo memoria, que yo me acuerdo de todas esas cosas de atrás. Yo también. Y hoy en día estamos viviendo Como reyes. yo digo que yo estoy viviendo bien y veo que todo el mundo vive bien. Todo El vive que bien. trabaja hoy come. ¿Sabe el que no come? El gandul que no quiere trabajar. ¿No? Yo me acuerdo de eso, de la escuela esa que decía que pa, ¿no? Había otra que me pasó a mí que yo decía T-A-T, S-A-Sa. Dilo, escudilla. O sea, ella sabía lo que era. Aquí Juana la Coja aquí nos enseñó a los muchachos que habían aquí, a Quilino, a mí. Ya después cuando llegó también el padre de Pablo, ¿no? Digo, el hermano Martín. Y cuando todos esos jóvenes pues nos enseñó. ¿Estamos? Y yo, gracias a Dios, seguí para adelante y hoy, pues mira, la edad que tengo y me acuerdo de todo lo que de la vida, de cuando joven, de cuando chico, lo malo que era, los grandes nos echaban a pelear, para vernos peleando. Hoy en día ven a dos chicos que van a agarrar y los agarramos, no se pelea. Pancho, Pablo, Carmelo, Ofelia, ¿cuál fue para ustedes en todo este periodo la fase más difícil, la más complicada aquí en La Restinga? La más complicada era que no teníamos medios para nada.
La más complicada era que no teníamos ni con quién salir a trabajar, ni barcos, ni amaños. Teníamos que aprenderlos inventándolos nosotros. Por ejemplo, yo inventaba un amaño a ver si me salía bien y me salía mal. Porque cuando yo aprendí un poco fue cuando Cristóbal del Manco, que la casa la tenía así por aquí, que era una subida ahí, él en la casa hizo como una chabola por fuera. Ahí me enteré yo de los tambores. Entonces, él, ¿qué hacía? Ponía los tambores por fuera, pero mucho cuidado. Él no te enseñaba ni que te viera al lado de los tambores. ¿Te das cuenta? Pero yo con la noche salía de casa, me ponía en la esquina de la casa, cuando veía que se acostaban y que apagaban la luz, te hablo de gas, no, entonces no había. Apagaban la luz, me metía dentro de la chabola que no tenía puerta, pegaba a mirar, cuño, esto se abre, esto se cierra, cuño, yo hago esto. Y por ahí empecé yo con vergas de paraguas, porque entonces la verga esta normal no existía. Y si existía aquí, por lo menos no la había. ¿Cuenta? Con vergas de paraguas, y ahí empecé yo a hacer los amaños, los tambores. Lo mismo, yo con Cristóbal aprendí mucho, pero huyendo. No es que él me enseñara, sino que era un hombre que trabajaba a la mar y hacía amaños, voy a saber que los aprendió. Hacía amaños, la pandorga decía, me cago en 10. Pegaba con la pandorga, venga, pandorga estiradita en el suelo, después de repente la pandorga ya sola, la pared para arriba. Y yo decía, pero ¿cómo hace este hombre esto, boy? Pegaba a mirarlo, me cogía la pandorga y se me iba, para que yo no lo viera, ¿mente? Claro, pero como él ponía todas las cosas ahí en el bicho, en la chabola esa, yo llegaba y digo, coño, pues aquí hay 2 mallas en una. ¿Para qué coño son estas mallas? Esto tienen que ser que al recoger la malla, la pandora se endereza. Coño, pues aquí hay, en el extendido hay una malla de más. Estos se tienen que llamar de mallas más, claro, que se llaman crecidos. La pandora va tendida. Desde que tú le quites una malla, ya se empieza a enderezar, ¿te das cuenta? Y claro, y tambores, empatar un anzuelo, que va, tenías tú que fijarte o a escondidas a ver cómo lo podías ver. Espionaje industrial, vaya. Exactamente. Y volvemos para atrás, ¿no? Que aquí antes no había nada de nada, porque la laja no es la laja que se ve ahora, era más arriba. Cuando vinieron a hacer el muelle, pusieron unos primes para adelante y la adelantaron. No es más que y ahí... Llena de hoyos. Eso era un risco por abajo, era un risco. Ahí le hicieron la laja y la laja se ha quedado. ¿Estamos? Pero no lo que están viendo hoy. Y ahí pues batallábamos todos nosotros, ¿estamos? Porque ahí no, como otro que dice, había que hacer por vida. De eso que está hecho ahí hoy, eso, no había nada. ¿Estamos? Pescadores de la Restinga que nos asociamos, que hicimos una cooperativa, que nos asociamos, luchamos. El primer presidente fue Aquilino Torres, para descanse el esposo de ese. Y entonces los presidentes de cofradías de La Gomera, de Tenerife y de eso, hacían reuniones, los presidentes, para ver cómo está tu cofradía, cómo está la otra y tal, y qué sé yo. ¿Sabe cómo pusieron a Aquilino los demás patrones de cofradía? La hermanita de la caridad. Porque siempre lo que decía es a pedir, y se fue pidiendo y se consiguió de hacer lo que se hizo ahí. Y hoy no hacen nada, hoy tienen todo hecho. Y yo disfruto con verlo, que disfruten ellos también con todo lo que encuentran. ¿Estamos? Así que nosotros pasamos lo nuestro, ¿no? ¿Estamos? Pero estamos aquí. Estamos aquí. Ya.
Yo creo que es una ventaja saber cómo se hizo un pueblo, se fue construyendo, que ninguno de los pueblos que existen en la isla se puede decir lo mismo que de la Restinga. Unos datos nada más, por ejemplo, en 1965 se compra un solar para hacer una escuela. No había escuela oficial, sino en un salón, a veces se daba, pero se compra un solar. Llega el teléfono a la Restinga en el 65. En el 67 fue un hecho histórico, se termina la carretera por donde está ahora, por allá y llegaba hasta aquí. Nadie. Solamente esta. Porque era la mejor, está claro. Está claro. Y después, en 1969, que fue el otro día prácticamente, se contrata la construcción de la escuela, que después desgraciadamente pues se le pasó a la Marina y se quedó otra vez la Restinga sin escuela hasta que se hizo la nueva, ¿no? Tenía aquí lo que decía antes, en 1970 la población eran 145 habitantes, se asfaltó la carretera, en ese año también ya estaba terminada y se asfaltó, que se dispuso de 12 millones de pesetas para asfaltar la carretera al final. Y en 1970 también se le da permiso al señor para que haga el hotel, ahí, a Fesien, allí, al alemán, se le dio también permiso y entonces ya a partir de ahí ya empieza a compaginar lo que era la pesca con el turismo y empieza ya a moverse de otra forma. En 1971 se instalan el pescante y las cámaras frigoríficas aquí en la Restinga, incluso hay dos, ¿no? Había la de Álvaro y la otra, ¿no? Ajá. La de Pescaderías del Hierro, algo así, ¿no? Ajá. El señor Tavío, el señor Pedro. El señor Tavío había que pedir permiso para, pasar por 2 o 3 etapas para poder hablar con él. Me robó 300 y pico mil pesetas en aquella época. El señor Tavío, el señor don Pedro, jefe de la alacena pesquera, y el señor alemán. Una zafra completa que habían de todas clases de túnido, se me quedaron con ella. Esos eran los mandatarios en esa época. Y hoy es cuando hay gente mala, no. Desde entonces existía la gente mala. Desde entonces existía la gente mala. Sí, señor. Hoy pienso yo que hay gente mucho más mejor que en aquella época no sé cómo me explico, con mucho menos malas ideas. Sí, igual cojo 50 euros, este señor coge 50 euros y va al bar y se los gasta como nada. En aquella época yo hice una casa porque esos 50 euros o las 1000 pesetas las metí en una caja y había que romperla para poderla sacar. Entonces, claro, normal. Pero yo no sé cómo andará la cosa que yo les oigo decir, de que en aquel entonces éramos, sí, los queríamos más, había más respeto. ¿Quién dice que no? Pero también habíamos cada uno que había que y si es, yo por ejemplo, que esto ya no va al cuento, si es la Guardia Civil, la veíamos venir por allí y los echamos a correr por aquí. Eso es todavía hoy, Pablo. Eso sí es verdad. Eso es verdad. Así que, pero en aquel entonces había gente mala, como los hay en todos lados, y gente buena también. Y hoy para mí hay más gente buena para la época que estamos que en aquella época. Cada uno pensamos en nuestra manera, pues yo veo que hoy, en aquel entonces, los pasábamos una taza gopio, los pasábamos, si conseguíamos algún higo pasado blanco picado de los bichos, que era lo que traía mi madre, también. Pero hoy también yo los veo que la juventud se lleva, que la juventud, yo qué sé, parecen hermanos. Así que
Yo lo veo todo, como dice el otro, que no hay mucha diferencia en ese aspecto, no hay mucha diferencia con lo que había antes. Más respeto, es verdad, también era por el miedo que teníamos, que ya dije de la Guardia Civil, que apenas hablara uno una cosita, la traducían y ten mucho cuidado porque ibas para la cárcel, ¿te das cuenta? Así que... Muy bien. Y al final, pues, lo que decía aquí, que las mujeres tenían que ir a tirar por los barcos también cuando varaban, pues se tuvo la suerte que en 1978 se comienza a hacer el muelle, que se termina en 1981, con lo que se acabó tirar por los barcos, porque ya había donde fondearlos. Aquello sí fue de un adelanto también. Don Carmelo, ese no es el muelle que había que hacer. Aquí vino don Longino Pérez, que es de Sabinosa, que creo que estaba en la Cámara. Ese vino y nos reunió a los pescadores y nos presentó un proyecto que la punta de la Restinga era toda muelle para afuera. Y después para acá como está este. Pero después, claro, los mandatarios son los que van buscando el dinero y tal, y consiguieron de que cubierta y tejado es quien iba a hacer el muelle y lo que hicieron. Entullaron una bonita bahía que teníamos ahí. Todo eso que usted ve allá, donde están los barcos de aquello amarillo que se ve allá, todo eso era mar. Los pantanales naturales que tenemos ahí y los entullaron todos. Todo eso era mar, todo eso lo entullaron para allá, estamos. Es decir, hicieron un muelle para los pescadores, oiga, muy bueno. Para los pescadores, muy bueno. Pero podría haber más comercio aquí, sí. Y ahora mismo vamos a meter también en lo que tenemos ahora, que en todos los puertos deportivos de Canarias, saben que en el muelle de la Restinga no dejan atracar un yate. Un yate que viene con 4 personas, viene a Marralbar, viene para tierra, se echan 2 copas, o van a comer, o van al supermercado y compran algo. De 100 bolívares que dejen aquí, 20 quedan en la Restinga. El 20% de lo que gasten queda en el pueblo. Y ahora no dejan atracar un yate ahí. Viene uno que suele venir todos los años con un grupo de colegiales. Estuvo el otro día dando vueltas ahí de fuera a ver si le daban atraque y no le dieron atraque y se fue otra vez. A ver, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Aprovechen que mañana no... Recuerden de que la Restinga, cuando había en el verano mayormente, no se podía caminar en ella. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el polvo en los ojos no dejaba caminar porque todas las carreteras, los caminos que había por aquí, las veredas, eran tierra. Desde que había un poco viento, teníamos que ir con las caretas igual que cuando la enfermedad esa que hubo. Igual. Así que recuerden eso también. Yo quería preguntar, cuando llegasteis de La Gomera y aquí no había nadie, ¿cómo hicisteis para vivir? O sea, ¿cómo hicisteis vuestras casas si no había ni ladrillos, con piedras? ¿O cómo hacíais? Claro, que yo no tengo ni idea. Yo le voy a contestar. Mi padre vino con el barco, o sea, el compañero de mi padre que se quedó aquí con el barco en el puerto de la Estaca. Cuando llegamos al puerto de la Estaca nos embarcamos y vinimos por aquí, por la mar. Cuando llegamos aquí lo único que había era el patio Celestino, la casita de Celestino, y la parte de allá habían 2 cuartitos pequeños. Uno era de guerra y otro era del Roque, de doña Resauda y doña Belina. Eran 2 hermanas, no sé si eran viudas o no sé qué eran. Tenían otra casita más allá. Y entonces nosotros estuvimos viviendo en el patio Celestino, en la casa de esa del patio Celestino, estuvimos viviendo un montón de tiempo. Hasta que la primera casa que se hizo nueva en la Restinga, es donde está Casa Alvar Juan hoy. Esa la hicimos nosotros, mi padre con sus hijos. ¿Sabe de dónde son las esquinas de esa casa? De Tacorón. Usted, en la bajada que está para la finca de Tacorón, a la derecha, ¿no ve allí un corte de tosca? Pues allí mi padre pagó un hombre que se llamaba Perico Pipa, sacó las esquinas,
nosotros veníamos de pescar, hinchados con los remos de allá del Verodal para acá, fondeábamos el barco ahí, subíamos y dábamos a lo mejor 2 viajes. Cuando íbamos 2 en el barco, traíamos 4 esquinas para aquí. Y entonces había un albañil que se llamaba Juan Cecilia, que vivía allí en el Mentidero con la Yatí. Ese era el albañil que teníamos aquí. Y esa casa se hizo de estilla, el techo de estilla que se llama. Faltó estilla y un hermano mío, Agustín, se amarró con una soga, con otros compañeros, a tumbar unas sabinas que habían en la playa de Miguel, que bajaran para abajo, para traerlas para aquí, para después rajarla y sacar estilla. Fue una casa que se hizo con mucho sacrificio, porque no había moneda, no había... Y uno pasó, por eso le digo, uno pasó cosas malas, pero gracias a Dios hoy veo que todo el mundo vive bien. Basta con eso. Que basta con eso. Sí. Porque estamos aquí. Otra pregunta. Vamos, bravo. Otra pregunta que esa me la vas a saber decir tú. ¿Y el pinar cuántos años lleva plantado? ¿O esos pinos han existido siempre? No, los pinos siempre, o sea, cuando vinieron los conquistadores ya había monte de pinos, claro. Sí, además la isla estaba toda poblada de pinos ahí. Sí. Por si alguna, lo que decía Pancho, las casas antes se hacían, habían 2 tipos. Primero, mucho más anterior, eran de colmo, se hacían de colmo. Después ya era un lujo, que eso vino cuando ya había dinero de Cuba, era hacerla de azotea, que se llamaba, y de astilla. O sea, se ponía unas vigas, se traía astilla de sabina para que no se pudiera, que no se podría, le ponía una capa, tierra encima, y después una capa de cal, porque no había cemento en esa época, y después era con un cayado a darle para que quedara impermeable, y así todavía existen muchas casas, eran muy frescas, muy buenas. Perdone la palabra que voy a decir, las casas del Pinar antes, el piso era de bosta vaca, oiga, eso... De mierda de vaca, sí, de bosta vaca. No. Claro, sí, hombre. Y aquí yo presencié que vino un velero cargado de piedra de cal de Fuerteventura, se fondió ahí, esa piedra se descargó y ahí se hicieron 3 hornos para quemar cal. La piedra vino viva, había que quemar aquí. En está el Campo Furbo habían 2. Y allá, antes de bajar para Portonao, había otro horno. Habían 3 hornos ahí, que un empresario de aquí, del Pinar, no me acuerdo cómo se llamaba, hizo ese negocio de que la cal llegara aquí, porque aquí no se conocía ni cal, ni cemento, ni nada de eso. Las casas que habían hechas, habían de barro, de tierra, de tal, y aquí no se conocía. Y de mierda vaca. Efectivamente, el otro día me preguntaban que por qué era que todo el litoral de la costa del Hierro está llena de hornos donde se quemaba la cal. ¿Por qué? Hombre, era lo que dice, que traían la cal de Fuerteventura, que no había piedra caliza, y después había que quemarla para después transformarla hacer los burros que se llamaban para poder encalar, ¿no? Ajá. Entonces era mucho más fácil traer la leña y quemar la cal en la orilla del mar que no llevar la cal al interior para quemarla. Y era por lo que todos los hornos están puestos en la orilla del mar. Y habían 3 hornos, 2 aquí, no está el Campo Furbo, habían 2. El micro, Pancho, el micro. Y uno allá en la bajada para Portonado, allí todavía se ven restos allí habían 3 hornos ahí. Están todavía bastante bien esos hornos. Digo que yo vine aquí con 12 años y yo era muchacho, yo me corría todo eso, yo conocía todo. A ver, ¿alguna pregunta más? Podemos aprovechar. A ver si nos pueden decir cuando subían el pescado, estaban hablando que se hacían burros, pero antes de los burros subían mucho pescado caminando. Tengo entendido que las mujeres iban con cestos y con canastas en la cabeza subiendo el pescado, que también hemos hablado mucho pues del papel del hombre en la pesca, pero claro, el de la mujer también fue fundamental en esos tiempos. Sí, mi madre fue una de que estuvo pues casi 10 años o 15 años, nada más que cargando el pescado, que ya lo dije delante,
y no cargando para arriba, porque antes, ya vuelvo a repetir, no había dinero, había cambio, papas, higos muy pocos, el higo se conseguía alguno blanco picado de los bichos y eso parecían caramelos hoy, claro. Pues, en fin, que eso era una tragedia que yo no sé cómo estas mujeres podían resistir el trabajo que tenían. Menos mal que mi padre iba, por ejemplo, hasta la calzada La Goya a veces para traerle la cesta con la calabaza, la col y lo poco que juntaba, claro, porque tampoco había demasiado. Por lo poco que juntaba, sí. Y las transportaba con el cesto en la cabeza, ¿no? Claro, claro. Hacían con, yo no sé, parecía una toalla, hacían una gorra y la cesta la ponían. Y eso tenía un equilibrio que, bueno, saltaban con la cesta en la cabeza. Sí, saltaban con la cesta en la cabeza. Bueno, kilómetros, 10 kilómetros, sí, Bueno, más o menos. 10 kilómetros hasta el Pinar, pero es que después iban sobre todo al Hasta norte. hasta el barrio, que es donde había la col, había la calabaza y había más verdura que en otros pueblos, por habas, sí, había más verdura que en otros pueblos. Iban caminando y descalza. Mucho cuidado, que entonces... Descalzas, claro. Yo, las primeras alpargatas que me compró mi madre, me acuerdo que yo contentito, coño, me las iba a poner aquí. No, casi me da una cachetada, una nalgada. No, arriba, en el pueblo, arriba. Y dije, "Oye, en el pueblo". Cuando llegamos a la calzada La Hoya, me las puse en el Pinar, yo caminando, yo me miraba para los pies, decía, coño, muy guapo que era viejo. Sí, y después cuando llegábamos a calzada La Hoya otra vez, me las quitaba y para la cesta. Y descalzo caminando, sí. Que yo hice ese recorrido, pero desde el Morcillo y bajando la Restinga con zapatos de tenis, y cuando llegué aquí abajo, harta de llorar, de pensar en mi abuela, mariquita, embarazada, subir cargada de pescado, y eso, vamos, te marca. Pero si vieran los pies como los teníamos nosotros, y tu abuela, por supuesto, los tendría que tener igual, teníamos callos como los animales, como las bestias, callos iguales debajo de los pies, que trompezábamos y mira, rompíamos la piedra antes de pasarlo. Sí. Rompíamos la piedra y a nosotros no nos pasaba nada. Es verdad, pero bueno, aquí estamos, como dice el otro. Es curioso que la tradición de La Gomera, las cestas que llevaban en la cabeza para vender el pescado no eran como aquí de que hacían las cestas de mimbre o de caña, no, era de cañas y también de palmera. También había algunas que después para ser las más livianas eran de palmera, una cesta grande de palmera. De palmera. O sea que la palmera era traído de allá, de La Gomera. Pues sí, señor. Más preguntas, ¿eh? ¿Alguna cosa más? Yo. ¿Cuántos años, supongo que Pancho o mi padre, cualquiera de los dos me puede contestar, cuántos años estuvieron viviendo aquí en La Restinga sin que hubiese carretera, teniendo que ir o caminando o en bestias o como fueran al Pinar? ¿Cuántos años estuvieron? Bueno, yo vine aquí, como ya lo dije en la primera entrevista, yo vine aquí con 12 años, cumplí 13 años aquí, y de 12 años ya yo empecé a trabajar aquí, pues a trabajar. De aquí fui al cuartel, hice mis 2 años de servicio. En el cuartel me enamoré, me casé, ¿no? Y me vine para aquí y todavía aquí no había carretera, ¿no? Entonces yo me fui para Venezuela en el 53, me fui yo para Venezuela. Y
Y yo en Venezuela, o sea, la carretera estaba llegando, hasta ahí estaba cerrada, para ahí estaba hasta llegando. Cuando yo en Venezuela me enteré que estaban trabajando la carretera de la Restinga. Entonces mi hermano, el más viejo Ramón, que llevaba más tiempo en Venezuela, vino para el Hierro a ver la familia y trajo un coche de Venezuela y se llevó para allá la fotografía con un coche aquí en la Restinga, lo que yo nunca había visto. Y esto fue, te digo, yo me fui en el 53, pues igual sería en el 60 por ahí. 60 y algo. En el 62 le compraron un jeep que tenía don Mauro León, entre dos, para llevar el pescado, pero venía solamente en todoterreno, que es lo que entraba aquí. Entonces ya no tenían que ir con los burros, con el pescado para sacarlo, sino que en el jeep que le habían comprado a don Mauro León, dos no me acuerdo los nombres, bajaban aquí con el jeep solamente, pero todavía no estaba la carretera por allá, sino bajaban rectos por ahí abajo, derecho a Iramas, ¿no? Eso en el 62 fue la primera vez que apareció un coche en la Restinga. Un coche que era como verde, que lo tenía Carreto, y atrás venía también Juan Urquía, también venía en esa fila también. Y yo venía, salí de aquí cuando vi la carretera, yo detrás de los coches también por ahí abajo, para el 62, 61, sí, por ahí. Bueno, yo voy a adelantarme un poco en el tiempo, porque yo estoy casi seguro que la primera tele que llegó a la Restinga tuvo que tener alguna anécdota. No sé si se acuerdan cuando llegó la primera tele, si... La primera tele que llegó aquí fue la del Alemán. Esa la compró con las perras que te quitó, Pablo. Esa tele era tuya, Pablo. Luego la segunda, la de Hito, que yo no le he puesto el nombre, que a la mujer está por ahí, Hito, Maruca, el marido Maruca, y luego la mía. Una pregunta, cuando llegó la del Alemán, por ejemplo, primero, ¿les dejaba verla? No, allí entrábamos los buenos de verdad. ¿Qué va? Ni lo dejaba allí, no dejaban a mucha gente. A mí sí, porque yo casi soy compadre de él. Casi le bautizo un chico. Faltó muy poco. Faltó poco para bautizarle un chico, así que fíjate. Y a mí me dejaba entrar, me acuerdo que tenía una barriquita al lado abajo con vino. A mí en aquel entonces me gustaba bastante y me echaba un vasito de vino y yo más contento salía por allí como me parecía que aquello era una rosa, como dice el otro. Pues, pero ese hombre no fue bueno para la Restinga. Es malo hablar de las personas así, pero ese hombre no fue bueno para el pueblo. Todo, primero te invitaba, te daba, pero luego pegaba a recoger, mi hermano. Luego pegaba a recoger, que hasta la vereda, esa no nos las quiso quitar. Gracias a Bartolo Guerra. Ustedes lo conocieron también, a todos, a Bartolo Guerra, que me acuerdo que bajó de allí para ir a meterle mano allá, porque quería trancarlos la vereda esa ahí. Sí, señor. Tiburones. Por eso digo yo que en aquella época también habíamos gente buena y gente mala también. Como todo Mira, siempre. perdona, yo tengo una pregunta que he visto algunas fotos en casa de mi abuelo en la laja vieja con unos chernes grandísimos y unos pescados que hoy en día no se ven o ya no los pescan o no sé. A lo mejor los pescadores jóvenes nos pueden decir por qué antes se cogían esos pescados y hoy no. Ellos, yo a mí me gustaría que nos contaran esas pescas de antes, ¿no? Ahora yo creo que ya no hay tanto pescado de ese como había antes, que antes se hacían pescas de chernes, pero no solo aquí, en el resto de Canarias también. O sea, los beriles tenían, cuando estaban sin explotar, echaban y pescaban, iban directamente a pescar a chernes. Hoy en día no es una pesca dirigida. Coge alguno de casualidad, pero no es una pesca dirigida. Oye, es que ya no lo hay. No digo que no se coja alguno, pero el cherne es una especie que
por ejemplo, lo clava, se te va y vuelve a comer. Muy extravagante comiendo, ¿te das cuenta? Y queda, pues, en la isla que no creas que quedan muchos chernes. Hombre, y aparte que tampoco se pesca chernes, porque antes echábamos 4 anzuelos con 2 cabezas de conejo y 2 tonas enteras de conejo, 4 anzuelos. ¿Te das cuenta? Y nos íbamos a ir a pescar a chernes. Hoy no, hoy lo que se pesca más bien es al alto, al pescado menudo. Pero ya hoy el cherne ha sido una cosa que se ha exterminado. Pero ¿se acuerdan de pescas de esas? Recordar de pescas. Bueno, pescas con mi hermano, yo aprendí esto a venirle de fuera con mi hermano Martín, que eso era un especial, para los chernes era especial. Eso todos los días iba a los chernes, 4, 5, lo que tenía que cuando cogía, 3, 4, vámonos ya. Todavía el sol ahí, pero estás loco, como no, ya para hoy tenemos. Sí, vivía de esa forma. Era una filosofía muy de la Restinga, ¿no? Así como... Era más hippie, ¿no? No, pero... Y otra cosa, que hoy algún joven haga lo que hacía mi hermano. Yo por lo menos lo intento, y mira si lo he intentado y no puedo hacerlo. En aquel entonces se usaba el alambre del 22 para pescar. Cogía, se lo envolvía aquí en el dedo. Mira, está comiendo un cherne. Envuélvase hoy el alambre en el dedo, se lo lleva completo. El peso del alambre se lo lleva. Él llegaba, yo no sé qué es lo que hacía. Mira, ya está comiendo un cherne. Sí. En aquella época. Sí. Bueno, pues entonces, a ver. La pesca de hoy es distinto a antes. Bueno, y la vida, todo es distinto a antes, ¿no? Antes cogíamos los remos aquí, boga, y íbamos al verodar, a la punta de la dehesa, a pescar a vieja. No habían camisas de manga larga como hay hoy, como tiene Pablo puesto. Todos quemados, los brazos quemados. Sol, ¿sabes? Y la pesca hoy es distinta. Antes, para coger 20 kilos de vieja, teníamos que ir a Tacorón, coger 4 orizos, echarlos en la pandorga y traer la pandorga de remolque de Tacorón aquí a la Piedra de la Herradura para coger 12, 15 kilos de vieja. La vieja es un pescado que aquí en esta isla es rescalado que da miedo, según me cuentan los pescadores. Yo no sabía que yo a la mar no voy no, porque se van y se botan al agua donde quiera y cogen 15. 8, 10 kilos y de 7. Sí, vieja pequeña toda. La vieja es un pescado que aquí se ha criado. Hay algunos cebadales o tal, que la vieja se ha criado. El demás pescado, pues no, igual que antes. El que tiene suerte, el que iba a los bonitos y los levantaba, cogía un par de quintales, el otro tal, pero los demás pesca igual. Pero el trabajo era muy distinto, porque te digo que a esta hora todavía, estábamos buscando apetos en la bahía, o con el peje perro. A mediodía están todos los barcos aquí en tierra ya, ¿sabes? A mediodía están todos aquí en tierra ya. Te pones a estudiar, un fulano como yo que conozco, no hay ningún pescador que viva de la pesca nada más. No hay ninguno. Porque uno tiene la mujer trabajando, otro tiene el hijo trabajando, el otro tiene edad, y los pescadores a mediodía están todos amarrados aquí. ¿Es verdad o mentira? Vaya yo a decir otra cosa. Eso quiere decir que llevamos una vida mucho mejor. Y vivimos todos mucho mejor. Así que eso quiere decir eso. Pancho, ¿y ese primer motor? ¿Cómo les cambió la vida cuando pasaron de remo a motor? Bueno, eso fue ya estando yo en Venezuela. Dicen que el primer motor que vino aquí lo trajo Pepe, ¿cómo el del bar? ¿Cómo es? El padre de Paco y de Pepe.
Pepe Pastor, así que, Pepe que había que enfriarlo con agua. Yo estuve en el barco pescando con ellos. Ajá. Con Pepe estuve yo con ese motor. Estuve Sí que- allí. Después el que trajo Juan Casimiro. Y después Hito y luego Aquilino. Que yo estaba de socio con él. Pero eso- Bueno, yo ya claro. no Eso fue ya en el 68, 69, Yo salí en cerca el del 60. 70. Yo salí en el 61 del cuartel y estuve pescando a remos todavía como un año, porque el barco ya estaba preparado para motor, pero el motor los mandaba don Álvaro de la Gomera, gratis. Bueno, gratis, había que pagarlo poquito a poco con el pescado, pero eso era como si te lo regalaran, igual. Así que estuve pescando. El tercer motor que vino aquí fue el de nosotros. El Sí, tercero. Pero según tengo entendido yo, el primero fue el de Pepe Pastora, que vino de Venezuela. Exacto. Vino de Venezuela y preparó un barquito de motor y tal. Y ya después, claro, empezaron a venir de don Álvaro Rodríguez López los barcos aquí con motores, daban barco a pescar, al que era pescador, le daban barco con su motor. Regalado todo. Y ahí se fue después ya cada uno haciéndose su propiedad, cada uno fue haciéndose su cuestión. Pero me entiendo que para pescar les cambió la vida. Sí, Hombre, sí, claro. sí. Y los puso un barco con agua, que aquello sí era difícil. Un barco con agua fondeado ahí. El Sancho se llamaba. El Sancho se llamaba. Agua dulce que valía más el agua en aquella época que hoy el oro. Sí, señor, en la Restinga valía más el agua que el oro. Así que La historia del agua aquí, suerte fue la Playa Dulce. La Playa Dulce fue que, digamos, nosotros todos los días, todas las semanas con el barco a buscar agua a la Playa Dulce. que no se ahogaron porque Dios no quiso. Sí, no se ahogaron porque Dios no quiso. Yo fui una vez a llevar a don Juan Sánchez de la Barrera y al médico del Pinar, que era el médico que había ahí, a ver aquello, y entonces lo trabajaron y subieron el agua al Pinar. Ya yo estaba en Venezuela cuando subieron el agua al Pinar. ¿Estamos? Y aquello daba agua. Y por nosotros íbamos con el barco y, claro, nosotros llevábamos 2 bidones para nosotros, pero estaba la vieja Ramona. Mira, tráeme un garrafoncito, el otro, tráeme un garrafoncito. Íbamos con el barco cargado de garrafones y de barriles de agua. ¿Estamos? Y íbamos toda la semana. ¿Estamos? Cada vez que estaba el tiempo bueno, se arriesgaban a ir a la dulce del agua. Ahí viene el dicho del pobre Manolo Guajara, que uno le puso el nombre para que todos sepamos que decía, pequeñito, ahí vienen los moras con agua, ¡huigua! Sí, no decía viva, sino ¡huigua! Y Huigua se quedó. Y Huigua se quedó fuera. Así que... Carmela, yo quiero ya la última pregunta. A mí me sorprende un montón cómo eran capaces de ir al faro y volver a remo para pescar día tras día y cómo nunca hubo un naufragio. ¿Cómo ustedes pudieron hacer en ese tiempo eso? Es decir, un naufragio mortal. En aquella época nosotros teníamos tanta práctica y seguranza con nuestros barcos, aunque eran pequeñitos, quizás más que hoy. Confiábamos en nuestros barcos más que lo que confiamos hoy. ¿Por qué? Muy sencillo. Hoy tenemos de todo, vamos relajados, vamos en el puente y con el volante, ¡blumba! Ahora sí le hicimos. Antes íbamos a remo, íbamos midiendo hasta los metros que teníamos de distancia y al calado con la memoria nada más. Porque teníamos que hacerlo así, con la memoria. Sabía yo el punto, la profundidad que podía tener por mi barco pudiera encallar, o el bajón que haya en la isla que mi barco pudiera encallar o no pudiera encallar. ¿Entiendes? Hoy ya con los aparatos, y ya es otra, ya lo hablamos, ya es otro ritmo de trabajo, otro ritmo de vida que no se parece a aquella época, que va. Lo pasamos mal. Nosotros sabíamos el tiempo, por ejemplo, estábamos en el bajo,
o en el faro. Y, coño, el tiempo está para el sur. La mar, calma. Decía el marino que teníamos. Bueno, y porque usted sabe que el tiempo está para el sur. Digo, mira, eso no me está gustando. Y cuando llegamos aquí, teníamos que poner, que yo no sé cómo nos rompimos un barco aquí varándolo, porque la marejada ya no podíamos ni arrimarlo a la punta de la laja. La marejada del tiempo del sur. Sabíamos los tiempos nada más que por las brumas y con las ideas que Dios nos dio en esa época. Entendíamos los tiempos, no vamos a hablar que igual que hoy con los aparatos, sería una tontería, ¿no? Pero sí, escapamos muchas veces, nada más que con las ideas que Dios nos dio y pasándolo mal como lo pasamos. Teníamos que aprenderlo. Yo te puedo decir hoy, y no yo, sino Pancho Mora, todos los pescadores de mi edad, más viejos que yo y más jóvenes también, que te pueden decir de aquí, casi que te hablo de la isla, que donde encalle el barco saben la baja donde está. Y no solamente, ahora te voy a decir más, en profundidad saben los beriles. Yo, por ejemplo, no uso aparatos, porque sé en profundidad de los beriles que he hecho. Con el aparato cae más exacto, ¿quién dice que no? Yo fallo una braza, 2 brazas, ¿verdad? Pero sé a dónde he hecho y las brazas que puedo coger. Eso lo sabían los marinos que trabajaban antes, porque no teníamos otro remedio, Una vez me agarró a mí en Sabinosa, pescando de noche a meros, y la bruma, por regla general, en Vázquez, sube. Está el tiempo brisa, norte, la bruma sube. Pero aquella noche la mar estaba que no se movía y veo la bruma bajando por Vázquez. Digo, coño, a mí me han dicho la gente de nada que cuando la bruma baje por Vázquez, el tiempo está para el sur. Menos mal que ella tenía un barco bueno, yo tenía ya un barco bueno. Para el sur, que casi no llegamos aquí. Y me di de cuenta cuando la bruma bajaba por Vázquez, pues si la bruma está bajando para abajo y no sube para arriba, algo raro pasa aquí. Y me di de cuenta nada más que por la bruma. Y nosotros los librábamos de muchos tiempos, nada más con las ideas que teníamos por las estrellas, por la bruma, otros aparatos no teníamos, ¿se da cuenta? Una pregunta para los dos. ¿Quién era mejor marinero, el que pescaba o el que era capaz de mantener el barco y que no se moviera? No, siempre el que pescaba. Pero mantener el barco también tenía su historia, ¿eh? Los remos los puede aguantar cualquier aprendiz, ¿no? Mira, hacía para atrás de aquí de medio, hacía de medio, o hacía de tabante y tal. Los remos los puede aguantar cualquier aprendiz que vaya, que uno lo enseñe, pero pescadores, hay que ser pescador. A ti te dicen hoy, Carmelo, abre el barco, ¿qué cogerías? ¿Un hacha? Abre el barco, no es un hacha, abre el barco es la manipulación con los remos. Sígalo para atrás, sígalo de medio, aguántalo de tabante. Hay que tener arte también para eso. Pero yo te puedo decir, hay muchos marinos que les gusta el mar y saben tanto como los patrones, porque es verdad. Y hablo de muchísimos marinos, saben tanto como los patrones, sí. Bueno, pues yo creo que ha estado muy instructiva la reunión. Hemos aprendido algo, ¿no? De la experiencia de estos pescadores y primeros pobladores de la Restinga. Y esperemos que la vida siga para adelante y ustedes puedan seguirnos contando cosas los próximos años. Nada, muchas gracias.